Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la última sesión de nuestra materia de control de operaciones o control de la producción, esperando que sus actividades hayan quedado al 100% y que no hayamos tenido ninguna duda. Estén listos porque ya viene el examen y bueno, la idea es que ustedes salgan con una calificación muy alta. Para esta última sesión tenemos lo que es el control propiamente de las operaciones y vamos a hablar de qué elementos de control se requieren para poder ejercer el correcto funcionamiento del departamento de operaciones o de producción, ya sea el caso de cómo se pueda denominar en la empresa en la cual participamos. Esperemos que durante los temas no hayan tenido ninguna duda. Esperemos que la información que hayan recibido sea de su total comprensión y que sea, aparte de su total comprensión, muy aplicada en la actividad que ustedes realizan. Si no lo aplican, que puedan entender un panorama general de cómo es que funciona este departamento y por qué es importante. En la actualidad, bueno, pues el desarrollo del comercio exterior, el desarrollo de los fenómenos económicos como la globalización, nos hacen que tengamos que producir cada día más y que este proceso no se detenga porque cada vez somos más consumidores. Entonces es importante que lo conozcan, que lo puedan aplicar y que puedan establecer cómo es que nosotros determinamos el proceso productivo de un producto y todo el trabajo que tiene detrás de sí para que ustedes o los consumidores puedan disfrutar de un producto o la utilización de un producto. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Cuando hablamos del control de las operaciones, nos referimos evidentemente a una actividad administrativa dentro de la organización. El control es el proceso de verificar el desempeño de distintas áreas o funciones de una organización. Esto es correcto. Cuando nosotros estamos hablando del control, estamos dando por terminado el proceso administrativo. Ustedes recordarán en su inicio de la universidad que estamos hablando del proceso administrativo. El proceso administrativo inicia con la planeación, establece la organización, define la dirección y finalmente termina con el control. Si usted se da cuenta, nosotros lo que hicimos durante la sesión de esta materia es plantear los elementos de planeación, cómo planeamos el desarrollo del producto, cómo organizamos de acuerdo al tipo de planta, cómo dirigimos en términos de modelos de producción y formas de elaborar el producto, y hoy cerramos con el elemento de control. Por lo tanto, si hablamos de este tema, nos tenemos que referirnos a que el control es un elemento de ¿qué? De netamente administración, en la cual nosotros establecemos que las funciones y los objetivos se cumplan en toda su totalidad. Por lo tanto, lo que nosotros pretendemos en el momento de establecer el control es ver si lo planeado, lo organizado y lo dirigido corresponde con la realidad, si la teoría corresponde con la realidad que nosotros planteamos, y si esto se plantea de esta manera, nosotros somos unos buenos administradores. Si no, olvídelo, nos van a despedir. Tenemos que aquí observar el rendimiento, la eficiencia, la eficacia, la productividad que el departamento nos plantea para poder ejercer el resultado que se nos asignó o los objetivos en términos de resultado que se nos fueron asignados. Por lo tanto, la función del control se relaciona con la función de planificación porque el control busca que el desempeño se ajuste a los planes. El proceso administrativo, desde el punto de vista tradicional, es un proceso circular que se retroalimenta. Es por esto que la gestión del control permite tomar medidas correctivas. Muy simple. Planeamos, organizamos, dirigimos y finalmente controlamos y volvemos a planear. Desde el punto de vista cíclico, si nosotros nos vamos a un punto de vista más táctico,
el proceso nunca termina, nunca tiene un principio ni nunca tiene un fin, pero eso usted ya lo sabe. Nosotros lo explicamos aquí en forma pedagógica para que usted lo pueda ver por separado. En la realidad, usted que ya tiene experiencia, que ya está por terminar la carrera, sabe que este proceso es totalmente ¿qué? Unidimensional. Nunca existe un principio ni nunca existe un fin. Por lo tanto, este proceso establece que nosotros tengamos que definir cuáles fueron los parámetros sobre los cuales esta administración de todas las herramientas, características, personas, productos y procesos se llevó a cabo. Podemos hacer una definición de control, la cual nos dice: control es medir y corregir las actividades de subordinados para asegurarse que los eventos se ajusten a los planes. Esto es correcto. Nosotros tenemos que ajustarnos a lo que previamente se planeó. Y en esta pequeña definición hablamos de las personas, que las personas también deben de cumplir con su cometido. Otra definición: control es un proceso de verificar para determinar si se está cumpliendo los planes o no, si existe un progreso hacia los objetivos y metas. El control es necesario para corregir cualquier desviación. Si en el momento que hay una desviación, el control nos lo va a indicar. En esta definición tenemos una parte que personalmente a mí me gusta mucho, que es que en el momento que hay una variación, el control forzosamente nos va a indicar que algo está que algo está mal. En este proceso tendríamos a el objetivo. Aquí tendríamos a la meta y lo que es el recorrido propiamente es la gestión de administración. Por lo tanto, entre el objetivo, la gestión de administración y la meta, el control se encuentra en el momento de determinar que algo se está haciendo de manera incorrecta. Para eso nos sirve el control, para analizar la desviación que se presente en forma inmediata. Cuando nosotros analizamos esta desviación, tendemos a poder corregirlo en forma ¿qué? Inmediata. ¿Estamos de acuerdo? Esta definición yo se la comparto porque es verdaderamente algo que a mí me gusta. El control se ejerce en todos los niveles de la organización, desde el elemento más básico, jerárquicamente, hasta el más alto. El control en las organizaciones modernas es un paradigma. Sí es un paradigma, ¿por qué? Porque nosotros utilizamos la tecnología como elemento base sobre el cual nosotros desarrollamos prácticamente todo lo que hacemos. Imagínese usted estar sin su computadora, imagínese estar sin su internet. La tecnología nos facilita el trabajo, por lo tanto, el jerarquizar los puestos y las funciones hoy en día en la tecnología es irrelevante, porque estamos sujetos a una jerarquía mayor, que es el grado de la tecnología. El control se ejerce de manera distinta de acuerdo al tipo de organización que tengamos. Esto usted también ya lo conoce, pero es necesario comentárselo. En las organizaciones con estructuras orgánicas o en aquellas que se tienen menos reglas formales, el control se sigue ejerciendo, aunque usualmente se ejerce en un modo menos rígido o formal. ¿Qué quiere decir esto? Mientras más rígida sea nuestra organización, el control se verá más claramente representado. Cuando nosotros tenemos una organización más pequeña o menos rígida en términos de reglamentación o para su departamento de producción, el control no quiere decir que no exista, sí va a existir, pero su representación no será tan nítidamente visible para el administrador. Puede que sea nítida para otros o para la forma externa, pero a lo mejor para el administrador no lo es porque no ha establecido estos parámetros de formalidad.
Algunas causas de este impacto pues, pueden ser la baja disciplina, puede ser que los elementos los elementos en términos de personas no estén cumpliendo con lo que se les asignó y por lo tanto la disciplina se relaje. Esto puede generar problemas de producción en términos de el cumplimiento de la orden o puede tener problemas en términos de la seguridad que nosotros estamos teniendo. Es importante elegir la forma en que nosotros vamos a ejercer el control dentro del departamento de producción. Esto de acuerdo al tipo de producto que nosotros elaboramos, al tipo de dimensiones del espacio que tenemos y al tipo de personal que nosotros vamos a tener. Por lo tanto, el elegir correctamente las características del control que nosotros tenemos nos permite ejercer la desviación que nosotros tenemos en forma muy clara. Siempre nos va a avisar qué es lo que está pasando. Por lo tanto, es importante que usted analice estas características para ejercer un control adecuado. Al establecer un control, nosotros forzosamente tendremos que establecer un estándar. Este estándar nos va a decir cuál es la medida sobre la cual nosotros nos vamos a basar para poder ejercer dicho control. El estándar nos habla de una medida fija sobre la cual no va a haber ninguna interpretación ni ningún parámetro en términos de su fijación. Por ejemplo, yo le digo, si usted saca 5, usted está reprobado. Si usted saca 10, está aprobado. Ese es el estándar, no está a interpretación, simplemente es un dato que se nos da y que nosotros debemos ejercer. Lo mismo pasa en las empresas. En las empresas nosotros ejercemos estándares que están determinados por el control que nosotros vamos a llevar hacia la empresa y cómo es que este proceso se va a realizar para cada uno de las personas, de la maquinaria, del equipo y de los materiales que nosotros tenemos. Por lo tanto, el utilizar un estándar sí nos es importante para efectos de la normatividad y cómo es que esta normatividad se va a llevar a cabo. La diferencia entre los estándares nos va a permitir establecer lo que es nuestra desviación y que nos puede determinar que algo se está generando mal dentro de la empresa. Para efecto del control de las operaciones, nosotros tenemos que el control de las operaciones verifica que las actividades principales de la empresa se estén desarrollando de acuerdo con lo planeado y contra lo que la dirección nos ejerce que se debe de cumplir. En términos muy generales, el control de las operaciones se encarga de ser un vigía de lo que se debe de hacer contra lo que se está haciendo. Siempre será así, siempre tendrá que establecerse una medida, un estándar para la cual nosotros podamos medir si se está realizando el trabajo bien o no. El control se puede desarrollar en diferentes niveles. Se puede concentrar en los niveles inferiores y medios de la organización en periodos de corto plazo. Suele estar estandarizado y esto nos permite establecer una medida fija. A los directores no se les aplica un estándar de producción, puesto que ellos no fabrican, no modifican materias primas, pero sí a los mandos inferiores y a los mandos medios, porque ellos sí entran directamente en el proceso productivo y por lo tanto ellos deben ser verificados en cuanto a la actividad que están desarrollando. ¿Por qué es importante el control de las operaciones? Una de las razones más evidentes de la importancia es establecer las desviaciones. Al establecer las desviaciones, nosotros determinamos el grado de importancia. Puede que la empresa no nos dé estas situaciones de alarma, pero si hay desviaciones en contra de lo que nosotros queremos realizar, entonces ahí nosotros podemos ejercer que algo está sucediendo mal dentro de la administración. El análisis de esta desviación nos permite mejorar la calidad
nos permite mejorar el desempeño y nos permite mejorar el plan que nosotros tenemos, puesto que posiblemente no nos esté dando el resultado deseado. Y al mismo tiempo, el analizar esta desviación nos permite corregir los errores que se puedan presentar en cualquier etapa del proceso productivo, del manejo del personal, del manejo de los materiales o del uso de la maquinaria o de su respectiva corrección. Para esto, la empresa deberá estar muy adaptada a enfrentar cambios en cuanto al análisis de sus desviaciones, y por lo tanto el departamento de producción no es la excepción. Ellos forzosamente tendrían que establecer qué desviaciones son básicas, qué desviaciones son importantes y qué desviaciones sí son elementos que nos preocupan como departamento. El control y sus desviaciones nos permite analizar la capacidad que toda la empresa tiene para poder funcionar y cómo es que toda esta capacidad que tenemos para funcionar es útil en términos de la totalidad de la empresa. Aquí es fundamental que nosotros consideremos qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, y qué desviaciones tenemos, si son de cuidado o no lo son. La función de control también evidentemente le sirve a la gerencia para responder a las amenazas o a las oportunidades que se tienen en el entorno. Un gerente puede ver una amenaza si analiza la desviación, o en su defecto puede ver un grado de oportunidad si la analiza correctamente. Por lo tanto, analizar las desviaciones de entre lo realizado y lo planteado sí nos ayuda a encontrar áreas de oportunidad y que puedan impactar a los elementos de la organización. Por lo tanto, estos factores serían fundamentales tomarlos en cuenta si nosotros tenemos la capacidad de analizar que algo está sucediendo mal. En ocasiones, como directivos de una empresa o directivos del departamento, esta rapidez con la que nosotros debemos de ejecutar nos deja poco tiempo para tener un proceso de análisis de lo que está sucediendo. Yo siempre comento que en ocasiones nosotros tapamos hoyos en términos administrativos porque se nos paga para resolver problemas. Los problemas siempre van a existir, eso ya lo sabemos. Lo que nosotros debemos darnos tiempo es de analizar todo el entorno y cómo se está generando para poder tomar en beneficio lo que nos reporta que está mal. De acuerdo a esto, el directivo del área de producción o de operaciones deberá tener la capacidad de ser analítico, de tomarse un tiempo y un respiro para poder cumplir con lo que se le está planteando. Y esto nos permitiría producir en ciclos más rápidos, producir en momentos más oportunos y producir con menos desperdicios, lo que a la larga, pues número uno, genera un bienestar a la empresa. Número dos, genera procesos productivos de más alta calidad. Y número tres, que también creo que es importante, genera la estabilidad del directivo para poder continuar con su actividad. Por lo tanto, los procesos productivos en ciclos más eficientes nos permiten mejorar el desempeño total del departamento. Y al mismo tiempo nos permiten que los clientes y todas las personas involucradas en el proceso productivo mejoren, puesto que tenemos clientes más satisfechos, puesto que tenemos mayor cantidad de consumidores, puesto que tenemos ventas más altas y porque tenemos proveedores más contentos. Entonces, si se da cuenta, todos esos elementos tienen control. Un elemento que quisiera detenerme un poco en términos de su importancia, que es un elemento mercadológico, le comento, pero que es importante en términos de la producción, es el concepto de agregar valor, o como lo conocen los norteamericanos, el valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Bueno, no es otra cosa más que plantearle al consumidor, plantear al producto un plus, un extra, algo que no está dentro de los parámetros de los demás productos,
y que nos permite tener un punto de competitividad diferente a todos los demás. ¿Qué es el valor agregado? Es lo que nosotros le damos al producto para que sea mucho mejor. Puede ser que sea una mayor cantidad, puede que sea mayor tamaño, puede que sea una porción mayor, puede que sea un sabor diferente, puede que sea una mayor calidad. Yo comparto la última, a mí me gusta mucho el valor agregado en términos de calidad, en términos de no escatimar recursos para brindarle al consumidor un producto que sea totalmente funcional durante largos periodos de tiempo. A mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque representa a la organización. Un valor agregado representa el espíritu que tiene la empresa por trascender dentro de su grado de competitividad. Y por lo tanto, ese grado de competitividad nos hace ser mejores empresas. Por lo tanto, lo que se desea en términos muy generales es que nosotros agreguemos valor a lo que nosotros hacemos y no planteemos una idea errónea de dar mayor cantidad o una mayor proporción a lo que planteamos como producto. El agregar valor es agregarle calidad a lo que nosotros hacemos y expresarlo a través de quién, del producto que tenemos. Por lo tanto, el agregar valor facilita el trabajo en equipo, facilita la delegación, facilita la utilización del producto, facilita la venta del producto. ¿Por qué? Porque tenemos un producto muy bueno, porque tenemos un producto de altísima calidad y porque tenemos la seguridad de que el producto que estamos ofreciendo corresponde con las expectativas del consumidor. Y estas características se logran cuando nosotros tenemos un control adecuado, cuando los estándares y las desviaciones se han puesto en términos de lo que nosotros hacemos y cómo lo hacemos. Y por lo tanto, el control nos va dando estos beneficios que parecieran que evaluarnos es terrible. No, evaluarnos simplemente nos dice qué estamos haciendo bien y qué estamos haciendo mal. Por lo tanto, el proceso de control permite que el gerente, el empleado, el subordinado avancen sin entorpecer el resultado y el objetivo que tenemos pendiente o que estamos cumpliendo. Esto hace que todos trabajemos en forma de sistema, que es el punto más alto en el que una empresa puede trabajar. ¿Cuáles son las bases del control? Pues evidentemente, para poder hacer un buen control necesitamos tener una planeación y una organización bien definida, bien estructurada, bien realizada, considerando todos los factores que tenemos dentro de la empresa. Otra base para hacer un buen control es hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer y cómo me puedo? Evidentemente, evaluar. Y al evaluar, parto de un tercer principio, mejorar. Puedo hacerlo bien, puedo hacerlo mal. El chiste es nunca dejar de mejorar. Y eso habla de tener un valor como empresa para poder estar siempre a la vanguardia. Los objetivos son los programas que desea lograr la empresa, los que facilitaron el alcance de las metas, lo que hace necesario la planificación y organización para fijar qué debe hacerse y cómo debe hacerse. Si nosotros planteamos en nuestro plan estratégico de producción buenos objetivos, evidentemente los elementos de control serán muy precisos. Cómo hacer, cómo evaluar y cómo mejorar. Al hacer es poner en práctica el cómo se planificó y organizó la consecución de los objetivos, evidentemente. Al evaluar, estamos interpretando y comparando la información que tenemos con la realidad. Y evidentemente, al mejorar, es la puesta en práctica de las medidas que se resolverán a través de las desviaciones que nosotros tenemos ya muy detectadas. Para los elementos de control, el control es un proceso cíclico y repetitivo. Está compuesto de 4 elementos que se suceden. ¿Cuáles son estos 4 elementos? Número 1,
establecer estándares. Usted evidentemente tiene que establecer un parámetro del 10 al 1. Ese es nuestro estándar. Si usted no establece un estándar, usted nunca tendrá una evaluación correcta de lo que quiere determinar. El estándar nos permite definir cómo es que vamos a hacerlo. Hay 4 tipos de estándares. El primero, el estándar de cantidad, volumen de producción, cantidad en existencias, cantidad de materias primas. Otro estándar, estándar de calidad. ¿Qué tanta calidad tienen mis materiales, mi maquinaria y mi equipo? Estándar de tiempo. ¿Cómo es que realizo mi proceso productivo? ¿En qué tiempo y bajo qué características? Y el último estándar, el estándar de costo. ¿Cuánto me cuesta a mi empresa producir mi producto? Estos 4 estándares se pueden mezclar, se pueden hacer por separado, se pueden tomar 2, se pueden tomar 3, se pueden tomar los 4. No importa, lo que es importante es que usted determine que en cada operación haya un estándar, una medida que puede ir del 1 al 10. Y cuando usted determina un estándar, usted está determinando una evaluación. Esa evaluación puede ser ¿por qué? A ver, repita conmigo. Por costo, por calidad, por tiempo y por volumen. Cuando nosotros ajustamos un estándar, tendríamos que establecer una evaluación del desempeño. Esta evaluación del desempeño es una segunda etapa del control. Vamos a evaluar ¿a quién? A las personas que desarrollan el producto que nosotros estamos elaborando. La comparación del desempeño nos dice qué trabajadores se esfuerzan de acuerdo al estándar determinado para el objeto de la producción. Esto es, si hay un trabajador que hace 2 plumines en 1 hora y hay un trabajador que hace 3 plumines y un borrador en el mismo tiempo, ¿quién es más eficiente? ¿Quién es más productivo? Siempre y cuando tengan la misma calidad. El estándar de evaluación de desempeño nos permite determinar quién está trabajando de acuerdo a las características e intereses de la empresa. Por lo tanto, este sería el segundo tipo de control. El tercero es la acción correctiva. Es el proceso por el cual nosotros encontramos que el estándar no se está cumpliendo y que nosotros debemos realizar una variante para que dicho elemento se cumpla. Por último, tenemos nuestras áreas de control. Nuestras áreas de control actúan en todos los niveles de la empresa, desde el nivel más bajo jerárquicamente hasta el nivel más alto, considerando cómo es que el control se debe aplicar. Las principales áreas de control que tenemos en la empresa son las siguientes. Evidentemente, nuestra área de control de la producción. Aquí, evidentemente, verificamos, controlamos, evaluamos y estandarizamos la materia prima, la mano de obra, los gastos indirectos y el producto que sale de ellas, a través de estándares muy precisos. El control de la producción, el objetivo fundamental de este control es programar, coordinar e implantar todas las medidas tendientes a lograr un óptimo rendimiento en las unidades a producir e indicar el modo, tiempo y lugar más idóneo para lograr las metas de producción, cumpliendo así todas las necesidades del departamento de ventas. Fíjese, si nosotros establecemos un control de producción, nosotros cumplimos con otro departamento, que es el de ventas o el de mercadotecnia. Ya de acuerdo a la estructura orgánica recibirá su nombre. Lo cierto es que estas características son fundamentales ¿para qué? Para poder evaluar cómo es que se va a trabajar. El control de la calidad nos dice que
corregir cualquier desvío de los estándares de calidad de los productos o servicios en cada sección. Control de costos, verificar continuamente los costos de producción, ya sea de materia prima o de mano de obra. Control de los tiempos de producción, por operación o por maquinaria, para eliminar desperdicios de tiempo o esperas innecesarias, aplicando los estudios de tiempos y movimientos. Fíjese cuántos controles existen de acuerdo a la importancia del producto. Control de inventarios. Aquí analizamos las materias primas, las partes, las herramientas, el producto, tanto ensamblado como subensamblado, entre otros. Control de operaciones productivas, fijación de rutas programadas y abastecimientos del proceso productivo que nosotros desarrollamos. Control de desperdicios, se refiere a la fijación de sus mínimos tolerables y deseables. Control de mantenimiento y conservación, tiempo de maquinaria parada, tiempo de maquinaria activa, horas hombre, horas máquina, entre otros. Áreas comerciales, es el área de la empresa que se encarga de vender o comercializar los productos o servicios producidos. Control de ventas, acompaña el volumen diario, semanal, mensual y anual de las ventas de la empresa por cliente, por vendedor, por región, por producto, por zona geográfica, por consumidor. Puede mencionarse como principales controles de ventas. ¿Por qué es importante que los mencionemos? Hago una pausa, porque nosotros, recuérdelo bien, necesitamos, evidentemente, pongo arriba, la producción tiene dos variables fundamentales. La producción tiene dos variables fundamentales desde el punto de vista del control. Nosotros vamos a requerir controles, evidentemente para el área de producción, puesto que así lo requiere la estandarización del departamento para analizar las desviaciones, pero también requerimos controles que tengan que ver con el flujo de ventas y controles que tengan que ver con el flujo de compras. Por lo tanto, esa es la pausa que yo quería tomar para establecer que los principales controles de ventas sí tienen una vinculación con el departamento de producción. Dentro de los principales controles de ventas tenemos el volumen total de las ventas, tenemos el tipo de artículos vendidos, tenemos las ventas estacionales, tenemos los precios unitarios, ya sea por clientes, por territorio, por vendedor o por utilidad. Tenemos los costos de diversos tipos de ventas. Tenemos el control de la propaganda, el cual acompaña el flujo de ventas con lo que nosotros invertimos para que la persona conozca cómo está el producto. Tenemos el control de costos para verificar continuamente los costos de venta, así como las comisiones de los vendedores, los costos de propaganda, entre otros. Y tenemos lo que son nuestras áreas financieras. Las áreas financieras evidentemente también tienen una vinculación con el control de la producción en términos del control, debido a que es un área de la empresa que se encarga de los recursos de dinero de la empresa, como el capital, la facturación, los pagos, el flujo de caja, entre otros. Los principales controles en el área financiera se presentan como son el presupuesto. El presupuesto es el margen de control fundamental en todas las empresas, el control de costos, el control global de los costos incurridos por la empresa
ya sean costos de producción, ya sean costos de venta, ya sean costos por gestión administrativa o ya sean costos por la adquisición de materiales. También tenemos los controles para recursos humanos. Estos van en términos mucho más abajo, que serían para el departamento de recursos humanos, la cual rápidamente le comento, por solamente recordarlo, que es la que se encarga de la contratación, capacitación y desarrollo del personal que nosotros tenemos disponible en la empresa, y que por lo tanto sí es importante tenerlos muy a punto, por llamarlo de alguna manera, para que su funcionamiento sea el más ideal. Dentro de los controles más importantes desde el punto de vista de la producción, tenemos lo que son las asistencias y los retrasos. Esto nos permite evaluar qué tan rápido llegan, qué tan rápido tienen el flujo de personal que tenemos, qué tanta experiencia tienen estas personas que trabajan con nosotros y cómo podemos utilizarlas para que puedan cumplir con lo que nosotros requerimos. El control, también tenemos otro control ya más administrativo, que es el control de vacaciones, el cual nos establece la rotación que va a tener el personal que tenemos a nuestro cargo ahí en el departamento de producción para cuando se vayan y cómo cubrirlos, que también esto nos permite capacitar al personal que está en este proceso de enseñanza. El control de salarios, evidentemente, que verifica los salarios, sus ajustes, la corrección, los despidos y todo lo que tenga que ver con los honorarios que perciben, las personas que trabajan con nosotros. Aquí esta parte es importante, ¿por qué? Porque si tenemos un personal molesto con lo que gana, con cómo se le trata y con la capacitación que tiene, difícilmente tendrán una calidad alta en la aplicación del proceso productivo, por lo que sí es importante que los consideremos para poder desarrollar estas capacidades. Los pasos del proceso de control son muy simples. El control administrativo es un esfuerzo sistemático para establecer normas de desempeño con objetivos de planificación, para diseñar sistemas de reinformación, comparar los resultados reales con las normas previamente establecidas, determinar si existen desviaciones y medir su importancia, así como tomar aquellas medidas que sean necesarias para garantizar que todos los recursos de la empresa estén disponibles en tiempo y en forma. En ello se divide el control en 4 pasos, los cuales son: establecer normas y métodos para medir el rendimiento, representar un plano ideal, las metas, los objetivos y la misión y la visión que se han establecido en el proceso de planificación. Están definidos en términos claros y mesurables, que incluyen fechas límites y específicas. El medir los resultados, en muchos sentidos, es un paso más fácil del proceso de control. Las dificultades presuntamente se han superado con los 2 primeros pasos. Ahora es cuestión de comparar los resultados medidos con las metas y con los criterios previamente establecidos. Si los resultados corresponden a las normas, los gerentes pueden suponer que todo está bajo control. Tomar medidas correctivas es un paso que es necesario si los resultados no cumplen con lo esperado. De acuerdo al nivel en el cual nosotros ejerzamos el control, sí es necesario ejercer diferentes tipos de medidas correctivas o preventivas en el caso de que sea necesario. Las medidas correctivas pueden involucrar un cambio en una o varias actividades de la operación de la organización. Esto siempre y cuando se involucre a más de uno de los departamentos que aquí tenemos señalados, o en su defecto puede ser otro que tenga relación con el departamento de producción.
Otro elemento básico para poder ejercer el control preventivo o correctivo es la retroalimentación. Es básica en el proceso de control, ya que a través de la retroalimentación la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr el tiempo. Esto es, encontramos la desviación, encontramos la retroalimentación y pasamos a la medida correctiva que nosotros consideremos necesarias. Siempre será necesario dar a conocer los resultados de la medición de ciertos miembros de la organización. Esto con la idea de que puedan mejorar. No se trata de evidenciar, se trata de que tengamos en cuenta quiénes son para poder corregir su respectivo desempeño. Y estas características nos permitan poder ejercer mejor la capacidad que nosotros tenemos en el momento de ejecutar un proceso productivo. Sí es necesario determinar que si el desempeño es muy bajo por parte del trabajador, será necesario tener que pasar a despedirlo. Yo sé que este proceso es muy difícil, pero en ocasiones no queda más que decirle a un trabajador que no tiene la capacidad por enseñanza, por aprendizaje o por experiencia, que pues tenga que retirarse de la empresa. También hay trabajadores que pueden ser un peligro para sus compañeros y que ahí no quedaría otra más que también darle las gracias. Por lo tanto, la retroalimentación no es poner en evidencia a nadie, es simplemente decirle a alguien que su trabajo no fue el adecuado. Esto de manera profesional y de manera ética. No estamos hablando de moral. Moralmente puede ser que no sea correcto, pero éticamente sí es viable. No nos metemos con la persona, nos metemos con el puesto, con la persona que ejerce el puesto, con el profesional que no está ejecutando su trabajo. Los principios del control, estos se van a ejecutar prácticamente a quienes, a todos los integrantes de la empresa. No importa si eres el del departamento de recursos humanos, no importa si eres del departamento de ventas, no importa si eres del departamento de compras. El primer principio, el principio del equilibrio. A cada grupo de delegación conferida debe proporcionarle el grado de control correspondiente. Todos nosotros tenemos un grado de ¿qué? De control, pero ese grado de control debe tener un equilibrio entre las fuerzas para que no haya personas que ejerzan el poder. Este principio es fundamental, puesto que ninguna persona está por encima de ¿quién? Del control. Todos tenemos esta capacidad de ser exactamente iguales en términos del tramo de control que nosotros tenemos. Ningún control será válido si no se fundamenta con el objetivo, por lo tanto es imprescindible establecer medidas específicas de actuación o estandarización que sirvan de patrón para evaluar el rendimiento que nosotros tenemos. Los estándares permiten la ejecución de los planes dentro de ciertos límites, evitando errores y consecuentemente pérdida de tiempos y de dinero. De la oportunidad, el control necesita ser oportuno. Otro principio es el de la oportunidad. ¿Cuándo lo ocupamos? ¿Cuándo no lo ocupamos? ¿Cuándo es viable y cuándo no lo es? Debe aplicarse antes de que se efectúe el error, de tal manera que sea posible tomar medidas correctivas con anticipación. El control de los objetivos se refiere a que el control existe en función de los objetivos. Es decir, hay un objetivo, hay un control. No importa de qué tamaño, no importa de qué importancia, siempre por cada objetivo habrá un ¿qué? Un control. El control no es un fin, sino es un medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. Ningún control será válido si no se fundamenta en los objetivos y si a través de él no se revisa el logro de los mismos. El control de la desviación, que es un principio fundamental sobre el cual de hecho el control descansa. Todas las variaciones o desviaciones que se presenten en relación con los planes deben ser analizados detalladamente de manera que sea posible conocer las causas que lo originaron, a fin de tomar medidas necesarias para evitarlas en futuros. Es útil detectar desviaciones si no se hace el análisis de las mismas. Por lo tanto,
Aquí tenemos un proceso administrativo bien interesante. Cómo detectar la desviación, cómo combatirla, cómo corregirla, utilizarla en el beneficio y de ahí seguir hacia adelante. Otro principio, el de la costeabilidad. El establecimiento de un sistema de control debe ajustarse a los costos que estén representados en tiempo y en dinero, en relación con las ventajas reales que éste reporte. El control solo deberá implementarse si su costo se justifica en los resultados que se esperan de él. De nada sirve establecer un sistema de control si éste no corresponde con los costos de ejecución que nosotros tenemos. Por lo tanto, un control se ejerce si tiene un objetivo. Si ese objetivo corresponde a una desviación y si esa desviación y ese objetivo tienen un costo-beneficio. Si no, no se ejerce el control. El control de la excepción. El control debe aplicarse preferentemente a las actividades excepcionales que la organización tiene, con el fin de reducir costos y tiempos, delimitando adecuadamente qué funciones estratégicas requieren control y qué funciones estratégicas no lo requieren. Este principio se auxilia de métodos probabilísticos o estadísticos. Siguiente principio, de la función controladora. La función controladora por ningún motivo debe comprender a la función de control. Son elementos distintos. Yo soy el control y tengo una función que controladora, pero no quiere decir que la función controladora controle la propia ejecución de la actividad. Este principio es básico, ya que señala que las personas o las funciones deben todas tener un tipo de control. Por lo tanto, estos factores, estos principios son fundamentales para que la actividad sea ejercida de manera eficiente. Si usted se da cuenta, todas las actividades que nosotros planteamos, todos los principios que nosotros planteamos y todas las actividades que nosotros planteamos son simplemente para que su empresa, su negocio, su área de producción se vuelva mucho más eficiente y sea mucho más productiva. Sin más por agregar, yo me despido. Recuerden, mi nombre es Alejandro Sánchez. Espero que su examen resulte ser con una calificación muy alta y bueno, me despido. Gracias por su atención. Hasta luego.